El trabajo es lo único en lo que se puede confiar. La gente traiciona, las emociones estorban, el amor ciega, pero la ley sigue siendo inmutable. Me llamo An Soyeon y soy abogada. Puede que no sea la persona más agradable en nuestra oficina, pero no necesito que me quieran. Necesito que me respeten. En la sala del tribunal no hay lugar para la debilidad, y nunca me he permitido ser vulnerable. El día de hoy fue como cualquier otro. Estaba sentada en mi oficina en el piso 27 de un rascacielos de cristal, donde se encontraba uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Seúl. A través de la ventana, las luces impasibles de la ciudad, cientos de coches recorriendo las calles, gente corriendo por las aceras como hormigas. Todos con prisa, todos buscando algo. Yo hace tiempo que sabía que no había nada que buscar. Sobre la mesa, frente a mí, estaban los documentos de otro caso. El rico heredero del imperio automovilístico, Choi Min-hwan, se había visto envuelto en un escándalo sonado, acusado de malversación, fraude corporativo e incluso sospechas de soborno. En su contra estaba un ejército de fiscales, pero me daba igual. Mi tarea era ganar el caso, y sabía cómo hacerlo. Tomé uno de los documentos y pasé la vista por las líneas. Suciedad, pura suciedad. Sabía que mi cliente no era un santo, pero eso no importaba. No hay beneficio en la verdad, pero sí en un buen abogado. Soyeon SSI, la puerta de la oficina se abrió ligeramente y en el umbral apareció Jeon Mi-so, mi asistente. En 20 minutos tiene una reunión con el fiscal Kim. Que espere, ni siquiera levanté la vista. Mi-so suspiró pesadamente. No es el tipo de persona que espera. Entonces que aprenda, sonreí levemente. Kim Hae-oh. Lo suficientemente experimentado, lo suficientemente inteligente, pero aún demasiado ingenuo. Era de los que creían en la justicia. En las personas. En el honor y la moral. A esos los destruía en la corte en cuestión de minutos. Miré mi reflejo en la pared de cristal de la oficina. Mi largo cabello oscuro estaba perfectamente acomodado, mi costoso traje encajaba a la perfección, el maquillaje era impecable. Verse débil no era una opción. Hazlo pasar en 15 minutos, dije mientras firmaba otro documento. Mi-so asintió y salió. Me quedé sola. El silencio en la oficina era ensordecedor. Estaba acostumbrada a la soledad. No tenía amigos, solo socios comerciales y competidores. Apenas recordaba a mis padres, mi padre dejó a la familia cuando tenía 8 años, mi madre trabajaba sin descanso para mantenernos y luego enfermó y murió cuando cumplí 17. Desde entonces, había escalado por mi cuenta. ¿Amor? Sabía demasiado bien cuánto costaba. La gente ama mientras les seas útil. Mientras les convengas. Si muestras debilidad, si les das acceso a tu corazón, te aplastarán. Recordaba cuando mi ex prometido, Kang Jin, me dijo, vives como si no necesitaras a nadie. Como si de verdad pudieras ser feliz sola con tus papeles. En aquel momento, solo me reí. Por supuesto que puedo. Fue entonces cuando lo encontré con aquella señorita en mi propio apartamento. No hice un escándalo, simplemente recogí todas sus cosas y las tiré en el rellano de la escalera. Unos minutos después, llamaron a la puerta. Adelante, dije. La puerta se abrió y entró Kim Hae-oh. Alto, seguro de sí mismo, con esa mirada que tanto odiaba, la mirada de alguien que aún cree en la justicia. An Soyeon SSI, asintió mientras se sentaba frente a mí. Hablemos. Sonreí con ironía. Si espera convencerme de algo, está perdiendo el tiempo. Sonrió levemente. ¿Y si solo quiero saber si tiene corazón? No respondí. Solo lo miré fríamente. ¡Qué tontería! Me recliné lentamente en el respaldo de la silla,
Crucé los brazos sobre el pecho y observé detenidamente a Kim Jae-oh. Se veía seguro, pero en su mirada había un matiz casi imperceptible de burla, como si supiera algo que yo no sabía. Si yo no tengo corazón, ¿quiere convencerme de que usted sí? Pregunté, levantando una ceja. Él sonrió con una leve mueca. Solo intento entender qué es lo que la motiva, Soyeon SSI. La victoria, respondí al instante. ¿La victoria a cualquier precio? La victoria, porque si no ganas, te destruyen. No es una filosofía, es un hecho, fiscal Kim. Quizás debería aprender a jugar con esas reglas si quiere sobrevivir en este mundo por más tiempo. Jae-oh asintió, como si estuviera de acuerdo, pero yo sabía que no lo estaba. Era de esos que nunca cambiarían sus principios, ni siquiera bajo presión. Tal vez por eso mis clientes lo odiaban tanto. No se vendía, no se rendía, no buscaba atajos. La entiendo, dijo finalmente. Pero me parece que usted no se entiende del todo a sí misma. ¿Y qué significa eso? Se inclinó un poco más cerca, mirándome directamente a los ojos. Teme que, si un día se detiene, se dará cuenta de que toda su vida y este trabajo no le han traído absolutamente nada. Mi mandíbula se tensó ligeramente, pero no lo dejé ver. Un análisis profundo, fiscal Kim, pero no me interesa. Si ha venido a analizarme, ha perdido el tiempo. Tal vez, sonrió con ironía. ¿Pero sabe qué es interesante? Cuando llegará el momento en que se dé cuenta de que todo lo que hace no la ha hecho feliz. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no dejé que se notara. Dejemos la psicología, dije, separándome del respaldo de la silla. ¿Tiene preguntas concretas sobre el caso? Sí, su expresión se volvió seria de inmediato. ¿Realmente quiere defender a Choi Min-hwan, sabiendo que es culpable? Sonreí con sarcasmo. Sabe que eso no importa. Soy abogada. Defiendo a mis clientes, no les doy lecciones de moral. Ese es el problema, Jae-oh se recostó en la silla. No le importa si una persona es culpable o no. Solo quiere ganar. Lo dice como si fuera algo malo. Soy abogada. Porque lo es. Nos miramos en silencio durante unos segundos. Sabía que me despreciaba. Pero en su mirada había algo más. Una extraña curiosidad, como si intentara descifrarme. Me incomodó. Si ha terminado, dije, poniéndome de pie, le pido que salga de mi oficina. Jae-oh también se levantó, pero antes de irse, dijo, ¿sabe, An Soyeon SSI? Siempre he pensado que incluso las personas más frías, en algún momento, encuentran a alguien que les caliente el alma. Pero con esa actitud, me temo que simplemente no le importará a nadie. Ignoré sus palabras. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en silencio. Me levanté de mi escritorio, tomé las llaves del coche y me dirigí a la salida. Hoy había sido un día largo. Salí de la oficina, atravesando el desierto vestíbulo de nuestro rascacielos. A esa hora, en el edificio solo quedaban los guardias de seguridad y el personal de limpieza. Al llegar al ascensor, presioné el botón y esperé a que las puertas de metal reluciente se abrieran a los lados. El ascensor descendía lentamente, pero eso no me molestaba. Por dentro, me sentía vacía. Una sensación habitual. Al llegar al estacionamiento subterráneo, me dirigí a mi coche, un Audi negro, perfecto en su fría elegancia. Amaba ese automóvil. Líneas limpias, potencia bajo el capó, suavidad en el movimiento al igual que yo, era impecable, diseñado para ganar. Las puertas se cerraron y el motor arrancó con un ligero ronroneo. Salí a la carretera, iluminada por las escasas farolas. Pasaba ya la medianoche. Las calles estaban casi vacías, solo algunos coches solitarios avanzaban sin prisa en la noche, rompiendo la oscuridad con el rojo tenue de sus luces traseras.
Se suponía que debía ir a casa, ducharme, dormir un par de horas y volver al trabajo. Mañana me esperaba otro día lleno de acuerdos, tribunales, estrategias legales y, en la mayoría de los casos, clientes desagradables. Todo seguía según el plan. Reducí la velocidad. Mi intuición rara vez me fallaba, y ahora gritaba. En ese momento, una sombra salió de un callejón. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Vi la silueta de una persona que apareció justo frente a mi coche. Ropa oscura, capucha, los brazos extendidos. No intentaba cruzar la calle. Simplemente estaba ahí, como si estuviera esperando. Mis reflejos actuaron más rápido que mi mente. Giré el volante bruscamente. Los neumáticos chirriaron, el metal crujió y el mundo se dio vuelta. Perdí el control del coche. Grava bajo las ruedas. Un impacto violento. El crujido del cristal. El coche giró de lado hasta estrellarse contra una barrera de hormigón. Todo quedó en silencio por un segundo. Luego, el dolor. Llegó en una oleada, llenando cada fibra de mi cuerpo. Respirar se volvió difícil. Sentí humedad caliente en mi rostro, sangre. Un zumbido en los oídos. Intenté mover la mano, pero mis dedos no respondían. A lo lejos, sonaba una sirena. Quise pedir ayuda, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. La oscuridad comenzó a consumir mi conciencia. Lo último que vi fue la silueta de aquella persona en la acera. No intentó ayudarme. Solo miraba. Y luego todo desapareció. Silencio. Abrí los ojos y una luz blanca y cegadora me golpeó. Parpadeé, tratando de entender dónde estaba. A mi alrededor, una sala impecablemente blanca. Ni una mota de polvo, ni una sombra. Paredes, suelo, techo. Todo se fundía en un solo espacio luminoso. Me puse de pie, sintiendo como mi cabeza daba vueltas, y traté de enfocar la vista. Al final de la sala había una persona. Llevaba una larga capa con capucha, que ocultaba su rostro. ¿Dónde estoy?, pregunté. Mi voz sonó apagada, como si hablara en el vacío. Que sea en la sala del tribunal, respondió sin darse la vuelta. ¿Estoy muerta? ¿O es que tienen un sentido del humor pésimo? Intenté bromear, pero por dentro sentí un nudo de miedo. Las bromas han terminado, su voz era tranquila, pero contenía una seguridad inquebrantable. ¿Estabas satisfecha con tu vida? ¿Hiciste todo lo que querías? Me quedé inmóvil. La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que no, respondí, tratando de sonar segura. Estoy en la cima de mi carrera, en mi mejor momento. Todavía tengo tantos planes. ¿Qué clase de preguntas son estas? ¿Qué has dejado detrás de ti?, continuó él, como si no hubiera escuchado mis palabras. Me detuve a pensar. ¿Qué había dejado? Artículos, investigaciones, escándalos. ¿Pero algo más? ¿Algo que realmente importara? No lo sé, susurré. ¿Quieres tener otra oportunidad en la vida?, preguntó. Por supuesto que sí. Solté de inmediato. ¿Qué clase de preguntas estúpidas son esas? Estoy dispuesto a dártela, pero con una condición. Finalmente se giró, aunque su rostro seguía oculto bajo la capucha. Tienes 100 días para encontrar el amor y convertirte en la completa opuesta de lo que eres ahora. En alguien feliz. Ya soy feliz, repliqué, aunque algo dentro de mí se estremeció. No lo eres, su voz sonó firme. ¿Aceptas? Dudé. ¿Qué era este juego? Pero no tenía otra opción. Sí, acepto, respondí finalmente. 100 días, repitió. Si no cumples con la condición, morirás en el accidente.
Una luz cegadora me envolvió de nuevo y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en mi apartamento. Todo estaba como siempre, tonos oscuros en los muebles, un interior sobrio, sin detalles innecesarios. Me quedé de pie en medio de la habitación, tratando de entender qué había pasado. ¿Un sueño? ¿Una alucinación? No había otra explicación. Necesitaba calmarme. Una ducha caliente y una copa de vino eran justo lo que necesitaba. Me dirigí al baño, abrí el grifo y dejé que el agua se llevara la tensión. Luego, envuelta en una toalla, me senté en el sillón, tomé la laptop y abrí el caso en el que estaba trabajando. Pero no podía concentrarme. Las palabras de aquel hombre resonaban en mi cabeza, 100 días para encontrar el amor. Está bien, murmuré para mí misma. ¿Por qué no? Abrí una página de citas. Rellené el perfil, subí mi mejor foto y cerré la laptop, decidiendo que por hoy era suficiente. Esa noche, volví a soñar con aquel hombre de blanco. Repetía, 100 días. Me desperté con un sonido agudo. Era la laptop. La tomé en la cama y la abrí. Había varias notificaciones en la página de citas. Hombres, e incluso mujeres. Deslicé los mensajes hasta que encontré uno que me hizo sonreír. ¿Estás lista para cambiar tu vida?, escribió un hombre con una camisa blanca. Vaya, qué tipo tan arrogante, murmuré con una sonrisa irónica. Pero había algo en su mensaje que me llamó la atención. Le respondí y acordamos una cita. Cerré la laptop y me dirigí a la ducha. El trabajo no se iba a hacer solo, y tenía una reunión importante con un cliente. Después de una ducha rápida, me puse mi vestido negro, arreglé mi cabello y decidí no desayunar en casa. En su lugar, planeaba pasar por la panadería y comprar algo para llevar. Tomé mi bolso, me puse los tacones y salí del apartamento rumbo al ascensor. Cuando llegué al estacionamiento, me quedé paralizada. Mi coche no estaba en su sitio. Rebusqué en mi bolso en busca de las llaves, pero tampoco estaban ahí. ¿Qué demonios?, murmuré para mí misma. Decidí ocuparme de eso más tarde y pedí un taxi. Llegó rápido y me subí, mirando distraída por la ventana. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué quería realmente de la vida? ¿Realmente estaba viviendo como quería? Por favor, deténgase en la panadería, le pedí al conductor. Pagué el taxi y crucé la calle. El aroma a pan recién horneado me envolvió en cuanto entré en el acogedor local. Escogí un capuchino y un rollo de canela, pero apenas me di la vuelta, choqué con alguien. El café se derramó sobre mi vestido, dejando una mancha oscura y húmeda. Oh, lo siento mucho, dijo el chico apresuradamente. Pero levanté la mano para que se callara antes de que continuara. Tomé una servilleta y comencé a secar la tela mientras le echaba un vistazo rápido. Era atractivo y, por lo que parecía, trabajaba allí. Llevaba el uniforme con el logo de la panadería. Espero que te castiguen por derramar café sobre los clientes, pensé mientras salía por la puerta. Al llegar a la oficina, saludé a mis compañeros y subí a mi despacho. Lo primero que hice fue pedirle a mi asistente que encontrara mi coche. Lo siento, pero usted no tiene coche, respondió ella, mirándome con extrañeza. ¿Cómo que no? Un Audi negro, dije, dándole el número de matrícula. Mi asistente asintió y salió de la oficina. Cerré la puerta con fuerza detrás de ella. Apenas es de mañana y ya han pasado demasiadas cosas absurdas, suspiré, dejándome caer en la silla. Tomé los documentos y comencé a prepararme para la reunión con el cliente, pero mi mente seguía volviendo al mismo punto. ¿Cómo podía haber desaparecido mi coche? Llamaron a la puerta. Adelante, dije sin apartar la vista de los documentos. Revisé el registro del coche, comenzó la asistente. El propietario es un tal Huanuka, de la ciudad de Busan.
Guardé silencio y le hice un gesto para que saliera. ¿Cómo era posible? Compré ese coche con un crédito, estaba segura de que era mío. Costó una fortuna. Me senté en el escritorio y abrí la laptop, decidida a encontrar a ese guanuca. Pero había demasiados con ese apellido. Encuentra su dirección o su lugar de trabajo, le pedí a mi asistente por teléfono. Unos minutos después, entró a la oficina con un papel en la mano. Aquí está, dijo, extendiéndomelo. Tomé mi bolso y me levanté. Tiene una reunión con un cliente, me recordó. Reprograma todo, solté mientras salía. Salí del edificio, decidiendo ir en metro. De paso, me despejaría un poco, hacía mucho que no salía de la rutina. El aire era fresco y sentí como mi mente se alejaba, aunque fuera por un momento, de mis preocupaciones. En la estación compré mi boleto y me senté en una banca a esperar el tren, observando a la gente a mi alrededor. Cerca de mí, una pareja con sus hijas. Las niñas se aferraban a sus padres, todos parecían realmente felices. Una escena adorable. ¿Qué los hace tan felices? Me pregunté. Quizás yo también podría ser feliz si encontrara el amor. Tal vez funcionaba. De lo contrario. En mi vejez, no habría nadie que me ofreciera siquiera un vaso de agua. Ah, cierto. No tendré vejez si no cumplo con esta misión. Con esos pensamientos, llegó el tren. Subí y me senté lejos de todos. No tenía ganas de hablar con nadie en ese momento. El tiempo pasó rápido. Ya estaba llegando a Busan. Pedí un taxi hasta la dirección indicada, pero un pensamiento me golpeó como un rayo. ¿Qué demonios le diría a ese hombre? Hola, devuélvame mi coche. Siempre fue mío, pero luego tuve un sueño extraño y ahora es suyo. Murmuré para mí misma. ¡Qué ridículo! Bueno. Ya lo resolveré. Salté a un taxi y jugué nerviosamente con mis dedos durante todo el camino. Cuando nos detuvimos en el lugar indicado, tardé un rato en salir. El miedo, salvaje, inexplicable. Aunque normalmente no suelo sentirlo. Vamos, contrólate, me susurré a mí misma al bajar del coche. Entré en el edificio y subí en el ascensor hasta el piso correcto. Mientras caminaba por el pasillo, esperaba con todas mis fuerzas que él no estuviera en casa. Pero cuando llamé a la puerta, solo hubo silencio como respuesta. Bueno, está bien, pensé, dándome la vuelta. Pero en ese momento la puerta se abrió. Me giré y vi a un joven. Alto, con un corte de pelo impecable y una mirada penetrante. Yo. Empecé a decir, queriendo fingir que me había equivocado de puerta, pero la cobardía no es parte de mi carácter. Me acerqué a la puerta. Hola, dije, tratando de sonar segura. Me llamo Cha Suyeon. Estoy buscando a Wang Bok. Soy yo, respondió él, inclinando levemente la cabeza. ¿En qué puedo ayudarte? Me quedé inmóvil. Ahora tenía que explicar por qué estaba allí. Me quedé en silencio, simplemente mirándolo, tratando de formular mis pensamientos correctamente. Él sonrió y preguntó, ¿estamos jugando a las estatuas? ¿O ahora nos comunicamos sin palabras? Me quedé dudando, pero decidí decir la verdad sin rodeos. Esto puede sonar absurdo e incluso extraño, pero mi coche está contigo. Lo compré a crédito hace 2 años. Tiene un rasguño en el parachoques izquierdo. El hombre dejó escapar una pequeña risa. Lo miré sin entender. ¿Te parece gracioso? Pregunté, sintiendo como la irritación comenzaba a surgir. No, solo que. Es inesperado, respondió aún sonriendo. Pasa, hablemos adentro. No nos quedemos en la puerta. Entré en el acogedor y luminoso apartamento. Me señaló el sofá y preguntó, ¿quieres tomar algo?
Café, por favor, respondí, sentándome. Mientras preparaba el café, me preguntó de dónde era. Le dije que venía de Seúl. Viajaste bastante lejos por un coche, comentó. Es importante para mí, respondí. Lo compré con mi propio esfuerzo. Es mi primera gran compra. Él trajo el café y se sentó a mi lado. Bueno, cuéntame, dijo, mirándome con interés. Suspiré. Todo esto es muy extraño, y yo misma pienso que ya me volví loca. Anteayer, al parecer, tuve un accidente, pero luego desperté en mi casa. Y por la mañana, mi coche ya no estaba. Tiene sentido, dijo él. Tal vez lo llevaron al depósito policial o a un corralón. No, repliqué. El problema es que mi asistente me dijo que nunca tuve un coche. Pero yo sé que sí lo tenía. No estoy loca. El chico me miró, arqueando una ceja. Bueno, ahí no estoy tan seguro. Lo que pasa es que ese coche es mío desde hace medio año. Se levantó y fue a buscar algo, regresando con un documento en la mano. Mira tú misma. Contrato de compraventa. Lo compré a un anciano. Tomé el documento y recorrí el texto con la mirada. Todo era tal como él decía, el número del coche, el código BIN. Le devolví el papel, sin entender nada. Bueno, supongo que estoy demasiado agotada por el trabajo, dije, solo para que no me internara en un hospital psiquiátrico. Me observó en silencio y luego propuso, ya que has venido como visitante a esta ciudad, puedo mostrártela. No respondí de inmediato, inmersa en mis pensamientos. Pero luego pensé que no era una mala idea. No quería volver a casa y me vendría bien despejar la mente. Supongo que acepto, dije finalmente. Perfecto. Sonrió y fue a prepararse. Me quedé un momento mirándolo cuando salió de la habitación. Camisa blanca, reloj, pantalones. Todo le quedaba impecable. ¿Lista?, preguntó al volver. Asentí sin decir nada. Salimos del apartamento y nos dirigimos al ascensor. ¿Qué tipo de descanso te gusta? No lo sé, respondí con sinceridad. No recuerdo la última vez que descansé. Él frunció el ceño y dijo, sé exactamente lo que necesitas. Bajamos al estacionamiento y nos acercamos a mi coche. O mejor dicho, a su coche. Me miró y me lanzó las llaves. Conducirás tú, yo te iré indicando el camino. Asentí en silencio y me senté al volante. Mi pequeña. Cuánto extrañaba este volante de cuero. Colocó su teléfono con el navegador en el soporte y señaló un punto en el mapa. Conduce hasta aquí. Manejamos por la ciudad. Se sentía extraño conducir en un lugar desconocido y con un hombre al que apenas conocía desde hacía unas horas. ¿A qué te dedicas?, pregunté para romper el hielo. Soy dueño de una pequeña empresa, respondió él. ¿Y tú? Soy abogada, dije con orgullo. Logré todo por mi cuenta. El trabajo es mi vida. ¿Y qué pasa con tu vida personal?, preguntó él. Sonreí con ironía. Una vez intenté tener una vida personal, pero mi querido prometido decidió compartirla con otra mujer. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, vaya. Y ahora tu corazón está cerrado y te refugias en el trabajo. Algo así, respondí. Me señaló dónde frenar. Nos detuvimos frente a un gran edificio con ventanales oscuros. Me ayudó a salir del coche y me cubrió los ojos con su bufanda. ¿Para qué es esto?, pregunté. Es una sorpresa, respondió. Me agarré de su brazo. Su bufanda olía a un perfume increíble. Caminaba con los ojos vendados, sujetando la mano de alguien a quien apenas conocía, y solo podía pensar en su perfume. ¿Acaso estoy loca?, pensé para mí misma.
Sentí que entrábamos en el edificio. Me pidió que me quedara quieta y dijo que volvería enseguida. Le obedecí. Al cabo de un minuto, regresó y dijo, vamos. Caminamos unos 5 minutos y luego entramos en un lugar donde el aire estaba impregnado de una frescura increíble, como si estuviéramos en medio de un bosque. ¿Lista?, preguntó, inclinándose cerca de mi oído. Asentí, y él retiró la bufanda de mis ojos. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir el lugar al que me había llevado Wang Bok. Durante los primeros segundos, solo vi siluetas borrosas y una luz suave que se filtraba a través de un techo de cristal. Pero en cuanto mi vista se acostumbró, ante mí se desplegó una imagen sorprendente. Era un restaurante, pero no como los que había visto antes. A nuestro alrededor se extendía un auténtico invernadero, vegetación exuberante, flores en plena floración y macizos de plantas cuidadosamente dispuestos. Me quedé inmóvil, observándolo todo, hasta que Wang Bok apoyó suavemente su mano en mi espalda, insinuando sin prisas que avanzara. Su toque me provocó un leve escalofrío, pero no lo dejé notar. Nos acercamos a una mesa, y apenas nos sentamos, nos entregaron los menús. ¿Tienes hambre?, preguntó él, apoyando las manos sobre la mesa. Asentí. No he comido nada desde la mañana. Dijo algo breve al camarero, quien sonrió y se retiró. ¿Qué te parece? Wang Bok me miraba con interés. Eché otro vistazo alrededor, inhalando el aire impregnado de notas florales y especiadas. Es un lugar increíble. En medio de la jungla de cemento, un oasis exótico, además con una buena cocina. Él sonrió con un deje de satisfacción. Aquí preparan el mejor jjigae y sirven té con pétalos de rosa. Mi estómago rugió dolorosamente, y tragué saliva al imaginar el sabor de aquel plato. Sentí la mirada constante de Wang Bok sobre mí. No era solo cortesía, parecía más bien la observación de alguien que intentaba descifrar algo. ¿Por qué me miras así?, pregunté, encontrándome con sus ojos oscuros. Levantó ligeramente una ceja. ¿Así como? Como si estuvieras buscando algo en mí. Wang Bok sonrió. Solo intento entender de dónde has caído en mi vida y por qué motivo. Solté un resoplido, pero la sonrisa permaneció en mis labios. Espero que en el buen sentido. Estaba a punto de responderme cuando el camarero colocó delante de nosotros unas bandejas con la comida. El aroma era celestial, y su presentación hizo que por un momento olvidara todo lo demás. Esto es increíblemente delicioso, exclamé con entusiasmo tras probar el primer bocado. Me alegra que te guste, dijo con una leve sonrisa antes de empezar a comer. Mientras cenábamos, nos pusimos a charlar. Descubrí que hacía mucho que no tenía una relación, solo un romance en la universidad y nada más después de eso. No me creo que alguien con tan buen gusto por la comida coreana esté soltero, solté con un tono burlón. Se rió. Parece que estoy demasiado ocupado con el trabajo. ¿Y a qué te dedicas? Dirijo una empresa de desarrollo de software. Entrecerré los ojos. ¿Así que eres un nerd? Algo así, no intentó negarlo. Después de la cena, me propuso hacernos algunas fotos entre las plantas exóticas. No me negué, y tras una pequeña sesión de fotos, salimos a la calle. Gracias por el día de hoy, le dije con sinceridad mientras caminábamos sin prisa por la ciudad nocturna. Y perdón por irrumpir tan de repente en tu vida. Wang Bok me miró y sacudió ligeramente la cabeza. Me alegra mucho que irrumpieras en ella. Sus palabras hicieron que de repente sintiera calor. Para ocultar mi vergüenza, bajé la mirada y murmuré en voz baja, llévame hasta el metro. Pero él se detuvo y me miró con un leve atisbo de pesar. Ya es tarde. El metro hacia Seúl ya no funciona. Me quedé inmóvil, dándome cuenta de lo que eso significaba. Entonces,
Necesito encontrar un hotel. Puedes quedarte en mi casa, propuso sin más. Dudé. Pero no tenía otra opción. Tomando aire profundamente, llamé a mi asistente y le avisé que me retrasaría por la mañana. Fuimos a una tienda a comprar algunas cosas y luego nos dirigimos a su departamento. Won Bok desapareció un momento en su habitación y regresó con un pijama. Los pantalones tienen cordón, puedes ajustarlos, pero la camiseta probablemente te quedará grande, dijo. No importa, gracias, respondí, aceptando la ropa. Me mostró dónde estaba el baño. Una ducha caliente me ayudó a relajarme un poco. Cuando salí, Won Bok ya estaba en la cocina, preparando té. Por un instante, su mirada se posó en mí, pero enseguida volvió a concentrarse en lo que hacía. Siéntate, me invitó. Me senté a la mesa, envolviendo la taza caliente con mis manos. Gracias por este día. Y por no internarme en un hospital psiquiátrico, bromeé. Sonrió. Aún no lo he decidido. Nos reímos y seguimos charlando tranquilamente. Cuando llegó la hora de dormir, me ofreció su cama, asegurando que él dormiría en el sofá. Estoy bien aquí, no quiero quitarte tu cama, le aseguré. Entonces, buenas noches, dijo en voz baja antes de irse a su habitación. Tardé en dormirme, repasando los acontecimientos del día. Era una sensación extraña, pero sorprendentemente reconfortante. Con ese pensamiento, me quedé dormida. Me desperté con los cálidos rayos del sol filtrándose por las cortinas. Permanecí acostada unos minutos, disfrutando de esa tranquila mañana, hasta que recordé que tenía una reunión importante. No podía permitirme relajarme demasiado. Me levanté con cuidado y fui rápidamente al baño. Una ducha refrescante me ayudó a despejarme, y unos minutos después ya estaba frente al espejo, acomodando mi cabello. Won Bok aún dormía, su respiración tranquila era el único sonido en el departamento. No quería despertarlo. Tomé un bolígrafo y escribí en un pequeño papel, gracias por todo. Gracias a ti, he visto muchas cosas desde otra perspectiva. Dejé la nota sobre la mesa, me vestí rápidamente, tomé mi bolso y salí silenciosamente por la puerta. Afuera, la vida ya estaba en plena ebullición, la gente se apresuraba, los autos tocaban la bocina, algunos bebían café a toda prisa mientras caminaban. Pero un sentimiento extraño se instaló en mí, por primera vez, no quería ser parte de ese ajetreo. Más aún, no quería irme. La noche anterior me había dejado una sensación cálida, casi hogareña, como si conociera a Won Bok desde siempre. Cuando ya estaba sentada en el taxi, de repente me di cuenta, no le había dejado ni siquiera mi número de teléfono. ¡Idiota! Me regañé mentalmente. Al llegar al metro, compré un boleto y el tren llegó casi de inmediato. Me acomodé en mi asiento, cerré los ojos y, sin darme cuenta, me quedé dormida. Cuando nos acercábamos a la ciudad, me estiré y busqué mi bolso para llamar a mi asistente y pedirle que me encargara el desayuno. Pero después de revolver entre mis cosas, me di cuenta de algo. Maldita sea. Murmuré, revisando mis bolsillos. Mi teléfono no estaba. La ansiedad comenzó a crecer dentro de mí, ahí tenía todos mis contactos de trabajo, documentos importantes y, en definitiva, mi vida. Entonces lo recordé, antes de dormir, lo había dejado bajo la almohada. En el sofá. En casa de Won Bok. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tan pronto como llegué a la oficina, mi asistente me puso al día rápidamente. Suspiré, tomé un café, algunos mochi y me puse a trabajar. Un par de horas después, mi cliente entró en la oficina, tan arrogante y seguro de sí mismo como siempre. ¿Cuál es el plan?, preguntó sin siquiera saludar. Le expliqué los detalles del caso, pero parecía escucharme a medias. Pagaré lo suficiente para que ganes, dijo, recorriéndome con una mirada descarada.
Me contuve para no poner los ojos en blanco. Ya estoy esforzándome al máximo, es mi reputación la que está en juego. Perder un caso no me beneficiaría en absoluto. Esbozó una sonrisa engreída y su mirada se deslizó descaradamente hacia mi escote. Me di cuenta de que el primer botón de mi blusa estaba desabrochado, pero fingí no notarlo. Con una expresión fría, dije, si no tiene más preguntas, necesito enviar estos documentos para su firma. Resopló con desdén y salió de la oficina. ¿Dónde está mi seriedad?, pensé, sintiéndome irritada. De repente, la imagen de la mirada de Wan Bok apareció en mi mente. Sus ojos oscuros y suaves, llenos de una calidez que aún no comprendía del todo. Basta. Concéntrate en el trabajo. Pero mis pensamientos seguían volviendo a él una y otra vez. Al final del día, por primera vez, no quería quedarme más tiempo en la oficina. Llamé un taxi, pasé por una tienda y finalmente regresé a casa. Cuando entré en mi apartamento, de repente me di cuenta de que ya no me gustaba su interior oscuro. Quiero algo más claro. Más aireado. Dejé las bolsas sobre la mesa, abrí mi laptop, revisé el correo y recordé que había programado una cita con un chico de una aplicación de citas. Pero, por alguna razón, ahora la idea me parecía insoportablemente aburrida. Cerré la laptop y me dirigí al baño. El agua caliente se llevó el cansancio del día y, envuelta en una toalla, salí de la habitación. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Miré el reloj. ¿Quién podía ser a esta hora? Me acerqué a la puerta y la abrí con cautela. Wan Bok estaba de pie en el umbral. En sus manos estaba mi teléfono. Me quedé paralizada, dándome cuenta de que solo llevaba puesta una toalla. Tú. Empecé a decir, pero él me interrumpió, levantando el teléfono. ¿Olvidaste algo? Le cerré la puerta en la cara. Automáticamente. Por pura sorpresa. Un segundo después, me di cuenta de lo que acababa de hacer y abrí la puerta de golpe. Pasa, murmuré, desviando la mirada con vergüenza y corriendo a mi habitación. Me puse rápidamente una bata, me quité la toalla del cabello, pasé las manos por mi rostro para tratar de recuperar la compostura y finalmente salí. Wan Bok estaba sentado en el sofá, observando mi apartamento con una leve sonrisa. Acogedor. Como una cueva, bromeó. Solté una risa sarcástica. Antes realmente me gustaba este estilo, dije encogiéndome de hombros. ¿Quieres beber algo? Café, respondió, acomodándose mejor. Me dirigí a la cocina. Un momento después, él se acercó y dejó mi teléfono sobre la mesa. Parece que es tuyo. Me giré, tomé el teléfono y dije en voz baja, gracias. Él me miró con una sonrisa pícara. Para ser sincero, me alegra que lo hayas olvidado. No me dejaste ni siquiera tu número. Lo olvidé con las prisas, me justifiqué y le tendí una taza de café. Nos sentamos juntos, y sin querer inhalé su aroma. Dios, ¿por qué es tan cálido, tan familiar? Bueno, ahora me toca a mí darte alojamiento por la noche, bromeé, tratando de ocultar un ligero nerviosismo. Él rió, en realidad, no planeaba quedarme. Pero si insistes. Me dio un leve empujón con el hombro. Sus labios temblaron en una sonrisa apenas perceptible. Pues, genial. Sentí como mis ojos bajaban involuntariamente hasta sus labios. Al darme cuenta, me reprendí a mí misma y me levanté. Te prepararé un lugar para dormir, dije. Pero no tengo un pijama adecuado para ti. Le entregué una toalla. Esto servirá, sonrió con sorna. ¿Elegimos una película? Asentí, y pronto ya estábamos sentados, absortos en la pantalla, riendo y comentando sobre los personajes. Cuando la comedia terminó, me levanté. Buenas noches, dije.
Espero que no te vayas por la mañana como lo hice yo. Él se quedó pensativo, y yo cerré la puerta tras de mí. Me puse un ligero camisón y me acosté, pero el sueño no llegaba. O mejor dicho, la persona al otro lado de la pared no me dejaba dormir. Sus labios. Sus manos. Dios, ¿qué me pasa? Reuniendo valor, me levanté y abrí la puerta en silencio. Pero él ya estaba ahí. Vanuka dio un paso hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. Sentía sus manos deslizándose por mi espalda, como me acercaba a él con suavidad. Tomé su mano y lo guié hasta la habitación. Lo senté en la cama, me acomodé sobre sus piernas y lo besé de nuevo. No hablamos. Hablaban nuestros cuerpos. Me entregué a él, no solo con el cuerpo, sino también con el alma. Al despertar, sentí de inmediato el vacío a mi lado. Él no estaba. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Vacía. Fruncí el ceño y crucé los brazos sobre mi pecho. Claro, ¿qué esperaba? Los dos somos iguales. Yo me fui primero, y ahora él. Me senté en la barra de la cocina, suspirando pesadamente. En ese momento, la puerta se abrió. En el umbral estaba Vanuka, sosteniendo café y una bolsa de papel Kraft. ¿Pensaste que me había ido? Sonreí levemente y tomé los vasos de café. Está lloviendo a cántaros, dijo, quitándose la chaqueta. Entonces entra, hay que calentarnos, respondí. Se acercó, puso una mano en mi cintura y me besó, con seguridad, con posesión, como si siempre le hubiera pertenecido. Me sentí un poco avergonzada, pero le respondí. Después del desayuno, comenzamos a prepararnos. ¿Cuáles son nuestros planes? Preguntó mientras me observaba ponerme la blusa. Trabajo, por desgracia. Él suspiró. Entonces iré contigo. Quiero ver dónde trabajas. Te aburrirás. Tendrás que compensarme por eso, me guiñó un ojo. Sonreí. Trato hecho. En el camino, me contó que antes solía venir a esta ciudad por trabajo. ¿Por qué no te quedaste? Mis padres. Ya son mayores. Quería estar cerca de ellos cuando abrí mi empresa. Seguimos conversando hasta que el coche se detuvo frente a la oficina. Vanuka entró conmigo a la oficina. Eres una perfeccionista, comentó, observando los documentos perfectamente organizados. Y tú, un empollón. Nos reímos. En ese momento, entró la asistente. ¿Hay reuniones programadas para hoy? No. Mañana a las 9 de la mañana hay una audiencia. Perfecto, gracias. Me senté frente al portátil, concentrándome en los documentos. Sentía la mirada de Vanuka sobre mí. De repente, su mano se posó en mi espalda. Me arqueé ligeramente. Me estás distrayendo, murmuré. No dijo nada, solo se levantó, cerró la puerta con el pestillo y bajó las persianas. Al presentir lo que quería, me sonrojé levemente. Se acercó, me levantó de la silla y me inclinó sobre el escritorio. Sus labios encontraron los míos, sus manos exploraban mi cuerpo. La oficina no es el mejor lugar. Susurré. Pero no se detuvo. Todo lo que necesitas saber es que fue apasionado. Inesperado. Pero me gustó. Me arreglé la ropa y él sonrió con diversión, ahora sí luces perfecta. Pues gracias, solté una risita, sentándome de nuevo. Pero ya no podía concentrarme. Terminaré en casa, dije. Vámonos de aquí. Por fin. En ese momento, su teléfono sonó. Respondió y salió de la oficina. Esperé. 10 minutos. Salí a buscarlo. No estaba en ningún lado. ¿Dónde está el chico que vino conmigo? Pregunté a la asistente.
Él se ha ido. Se ha ido. Volví a la oficina, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Le habría pasado algo? Pero, ¿por qué no se asomó a decirme que tenía que irse de urgencia? ¿Ni siquiera un mensaje de texto? Seguramente tenía mi número. No, aquí había algo que no cuadraba. Decidí no escribirle ni llamarle primero. Que sea él quien me busque y me explique lo que pasó cuando lo resuelva. Respiré hondo, tratando de calmarme, e intenté volver al trabajo. Documentos. Juicio. Asuntos importantes. Pero ante mis ojos se encendían imágenes de las últimas horas. Sus manos. Su mirada. Sus besos. Como si nada de eso hubiera sucedido. Mierda. Susurré, levantándome bruscamente de la mesa. Sabía que en este estado no podría trabajar. Me voy a casa, le dije a la asistente, tomando mi bolso. Ella asintió, mirándome sorprendida mientras salía. Salí de la oficina, inhalando el aire fresco, y caminé sin rumbo. A pie. Sin taxi, sin prisas. Solo necesitaba caminar. Necesitaba pensar en qué hacer ahora. Llegué a casa al atardecer. Dejé el bolso en la entrada y fui directo a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un solo trago. La casa se sentía extrañamente silenciosa. Como si realmente le faltara algo. O mejor dicho, alguien. Abrí el teléfono. 0 mensajes. Pues qué bien, murmuré, encendiendo la televisión. Serie. Película. Noticias. Inútil. Lo único en lo que podía pensar era en cómo Vanuka simplemente había desaparecido. Y, por alguna razón, en ese momento recordé esa tontería de los 100 días. Habían pasado tantas cosas que lo había olvidado, lo cual era un alivio. Mañana tenía el juicio de mi cliente, así que debía acostarme temprano. Y eso hice. Por la mañana, lo primero que hice fue revisar el teléfono. Pero no había nada, ni mensajes ni llamadas. Suspiré y me arrastré hasta el baño. Después de una ducha, me hice un maquillaje ligero, me puse mi mejor traje, tomé los documentos y me dirigí al tribunal. Allí estaba mi cliente más detestado con toda su delegación. El día sería difícil. El juicio se sintió eterno. Físicamente estaba presente, pero mi mente no. Gané el caso. Mi cliente, un auténtico imbécil, fue absuelto y, tras la audiencia, se me acercó con una sonrisa petulante, metiéndome un grueso sobre en la mano y deslizando un dedo por los botones de mi blusa sin vergüenza alguna. No me negaría a un encuentro en un ambiente más íntimo, dijo con una sonrisa burlona. Aparté su mano y respondí con frialdad, no tengo romances con clientes. Ya no soy tu cliente, replicó, y tampoco busco un romance. Puso la mano sobre su bragueta, se humedeció los labios y se fue. Qué asco de hombre, pensé, sintiendo como las náuseas subían por mi garganta. Han pasado casi 3 meses. Todo este tiempo, no he visto ni escuchado nada de Vanuka. Me preguntarás por qué no fui a buscarlo. Después de todo, tenía su dirección. Sí, la tenía. Pero no soy de las que se imponen en la vida de alguien. Si él no quería, aunque pudo haberme contactado, entonces yo tampoco lo haría. Hace unos días, comencé a sentir un dolor extraño en el pecho y fui al hospital. Resultó que tenía 2 costillas fracturadas. Sin explicación. Me hicieron los procedimientos necesarios, me dieron indicaciones y volví a casa. Luego, empezó un dolor de cabeza insoportable. Me hicieron una resonancia magnética y descubrieron una pequeña hemorragia. En resumen, cada día me pasaba algo, y con tanto lío, ya casi había olvidado que Vanuka alguna vez estuvo en mi vida.
Al final, me hospitalizaron y me dejaron en observación. Una noche, desperté sin poder respirar. Lo último que recuerdo es haber presionado el botón de emergencia. La oscuridad me envolvió y me hundí en ella como en un abismo. Cuando desperté, todo a mi alrededor era blanco. Al principio, no entendí dónde estaba. Mis párpados pesaban como si hubiera dormido una eternidad. Mi cabeza zumbaba, mi cuerpo se sentía liviano. Parpadeé, mirando a mi alrededor. Una habitación de hospital. Máquinas que emitían un rítmico asterisco bip bip asterisco. Un suero intravenoso. Estoy viva. La puerta se abrió, y giré la cabeza lentamente. Oh, despertaste. Una mujer con bata blanca me sonrió. ¿Cómo te sientes? Quise responder, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Tuve que tragar saliva antes de murmurar con voz ronca, creo que... Viva. Ella asintió mientras revisaba mis signos vitales. Perdiste el conocimiento debido a una hipoxia aguda. Menos mal que llamaste a tiempo. Unos días más en observación y estarás bien. ¿Unos días? Mi voz sonó sorprendida. Miré hacia la ventana. Ya era de noche. La habitación estaba en completo silencio, solo interrumpido por el monótono pitido de las máquinas, recordándome que aún estaba aquí. Entonces lo sentí. Algo estaba mal. Un aroma familiar flotaba en el aire. La enfermera terminó de revisar el equipo y se dirigió hacia la puerta. Ah, por cierto, alguien vino a verte. Pero no permitimos visitas mientras estabas inconsciente. Dijo que esperaría hasta que despertaras. ¿Quién? Mi voz tembló. Un hombre alto. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿No dijo su nombre? Ella se encogió de hombros. Dijo que volvería más tarde. No tuve tiempo de preguntarle nada más, ya había salido. Cerré los ojos. ¿Podría ser él? Después de meses tortuosos de silencio. Después de que casi me convencí de que había desaparecido de mi vida para siempre. No sabía qué deseaba más, verlo o no verlo. Pasaron unas horas más. Ya me sentía mejor, pero la debilidad aún me tenía atrapada en sus garras. Estaba sentada en la cama, repitiendo en mi cabeza las palabras de la enfermera. Hombre alto. Maldita sea. No podía sacarlo de mi mente. Entonces, la puerta chirrió suavemente. Levanté la mirada. Vanuka. Me congelé. Estaba de pie en el umbral con un ramo de rosas, igual que lo recordaba. Cabello negro ligeramente despeinado, ojos oscuros, profundos. Se veía cansado. Y confundido. No sabía qué decir. Bola, dijo al fin. Bola. Se acercó, se sentó en la silla junto a la cama y durante un momento simplemente me miró. ¿Estás bien? Si no contamos que casi muero, entonces sí, me burlé. Pero él no sonrió. Su mirada era seria, casi sombría. ¿Por qué estás aquí, Vanuka? No respondió de inmediato. Me enteré de que estabas en el hospital y... Se pasó la mano por el cabello, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No podía no venir. Bufé. ¿Y todo este tiempo no pudiste escribir ni llamar? Desvió la mirada. Lo miré, esperando una respuesta. Quería, dijo finalmente. Apreté los dedos sobre la manta. Entonces, ¿por qué no viniste, no llamaste? Me consumí por completo. Silencio. Sus dedos se cerraron en un puño. Porque pensé que así sería mejor. Sentí como la irritación crecía dentro de mí. ¿Mejor para quién? Me miró. Para ti. Suspiré, cerrando los ojos con cansancio.
si supieras por lo que tuve que pasar. De repente, se inclinó más cerca, su voz se volvió ronca. Lo sé. Abrí los ojos de golpe. Me miraba directamente al alma. Lo supe. Todo este tiempo. Mi corazón se encogió. ¿Qué? Tomó mi mano. Te seguí. Sabía que tenías juicios, que ganaste casos. Sabía que tuviste problemas de salud. ¿Cómo? No podía dejarte, su voz temblaba. Pero tampoco podía aparecer. No entendía. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, se inclinó y me besó. Lo siento. Lo miré. A ese hombre que desapareció, pero que, al parecer, había estado cerca todo este tiempo. Tienes que explicármelo, mi voz era tranquila, pero firme. Vanuka estaba sentado junto a su cama de hospital, sus dedos apretaban con fuerza su mano. Ella por fin había despertado, y él no podía permitirse perderla de nuevo. Suspiró, como si estuviera reuniendo sus pensamientos, y luego comenzó a hablar. Después de que salí de tu oficina, me llamaron. Me dijeron que, si no desaparecía de tu vida, te harían daño. Ella palideció. ¿Quién? Tu cliente. Vanuka hizo una mueca, como si esa palabra fuera veneno. O mejor dicho, su gente. Sintió como su corazón se encogía. Pero, ¿por qué yo? No eres solo su abogada, la miró fijamente. Eres la única persona capaz de sacarlo de la mierda en la que él mismo se metió. Y, además, parece que te quería para él. Y yo, al parecer, le estorbaba. ¿O te estorbaba? Te distraía. Aparté la mirada, recordando lo asqueroso que se había comportado después del juicio. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Porque sabía que igual te meterías a investigarlo, Vanuka negó con la cabeza. No podía permitirlo. ¿Y qué hiciste? Se frotó la cara con las manos, agotado. Tuve que recordar mi vida pasada. Fruncí el ceño. ¿Tu vida pasada? Vanuka guardó silencio por un largo rato y luego dejó escapar una risa amarga. No siempre fui dueño de una empresa. Antes trabajaba para gente que resolvía problemas. Con otros métodos. Ella sintió de repente un escalofrío recorrer su espalda. Tú. Ya no me dedico a eso, aseguró, inclinándose más cerca. Pero por ti hice una excepción. Ella tragó saliva. ¿Qué hiciste? Vanuka se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Los encontré. A él y a sus amigos. Pensaron que podrían asustarme, pero no sabían una cosa, no me conocían. Contuvo la respiración. ¿Los mataste? Él negó con la cabeza. No. Pero desaparecieron. Me aseguré de que nunca más volvieran a aparecer en tu vida. En nuestra vida. No sabía qué decir. Vanuka la miró fijamente. No me importa lo que pienses de mí. Pero no dejaré que nadie te haga daño. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi piel. Era peligroso. Pero con él me sentía segura. Respiré hondo. Gracias. Él sonrió con una ligera mueca. No hay de qué. Me acerqué a él, dejando que mis dedos rozaran su mejilla. Tenías que habérmelo dicho. Estoy aquí, cubrió mi mano con la suya. Y no volveré a irme. Sonreí. Entonces, ven aquí. Se acercó más, y lo atraje hacia mí, rozando sus labios con los míos. De repente, lo recordé. Voy. Es el día 100. Frunció el ceño. ¿El día 100 de qué? Me quedé inmóvil. Estoy viva. ¿Pero por qué? No importa, negué con la cabeza,
apretando su mano. Me acerqué más, apoyando mi frente contra la suya, sintiendo su calor, su respiración. No hablamos, en ese momento, las palabras no eran necesarias. Tras mi completa recuperación, renuncié a aquella firma. Ya no quería trabajar para personas como mi ex cliente. Me mudé con Vanuka y abrí mi propio despacho de abogados. Ahora trabajaba bajo mis propias reglas y defendía a quienes realmente lo merecían. Con Vanuka, todo seguía igual de bien. Incluso mejor. Parecía que había estado a mi lado toda la vida. Reíamos por las mañanas, hablábamos de casos durante la cena, íbamos al cine, discutíamos sobre qué película elegir y, al final, simplemente nos quedábamos dormidos abrazados, escuchando la respiración del otro. Pronto conocería a sus padres. Estaba un poco nerviosa, pero Vanuka solo se reía. ¿Crees que podrán separarnos? No, sonreí. Solo quiero que todo salga perfecto. Él me abrazó, acariciándome la espalda. Todo será perfecto, porque estamos juntos. Y tenía razón. Ahora, mirándolo, comprendía que si no fuera por todo lo que pasó, por aquella serie de pruebas, tal vez nunca habría entendido qué vida quería realmente. Era feliz. Feliz de que, por el destino o por voluntad de alguien, hubiera tenido la oportunidad de conocer a este hombre. Él me cambió. Y cambió mi visión de la vida que realmente deseaba.